Marcos 16, versículos 15 y 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Levante su mano. Y Padre mío, Dios Todopoderoso, una vez más aquí estamos, Señor, como todos los días, reconociendo, Señor, que tú estás aquí. Por eso estamos aquí de todo corazón todos los días, Señor, porque creemos que tú estás aquí. Tu palabra dice: donde hay dos o tres más congregados en mi nombre, tú estás aquí. Por eso nosotros, creyendo esta palabra, a este evangelio, Señor, aquí estamos, humillados de corazón, reconociendo también que somos seres humanos que siempre pecamos. Siempre hablamos, pensamos y hacemos cosas en contra de tu voluntad, Señor. Perdónanos de todo corazón. Nos arrepentimos y nos apartamos en el nombre de Jesús. Te pedimos que nos laves con tu sangre y que tu presencia y tu palabra pueda limpiar y purificar y glorificar y santificar nuestras vidas. Porque creemos, Señor, que tú tienes el control de todo lo que estamos pasando en este mundo humano. Y creemos, Señor, que tú lo estás llevando a la perfección. Por eso no nos afanamos, no nos turbamos, no nos preocupamos, no estamos buscando lo terrenal, Señor, porque sabemos que tú tienes el control de todo lo que estamos pasando y necesitando. Buscamos primero tu reino y tu justicia, Señor. Conocer tu evangelio, conocerte a ti, qué es lo que te agrada o qué no te agrada. Y aquí estamos, Señor, reconociendo que separado de ti nada podemos hacer. Y creyendo y reconociendo que esta palabra que convierte al alma, Señor, no regresará vacía, sino que dará el fruto por el cual tú la envías a cada uno de nosotros. Y lo declaramos por fe. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Pueden tomar esta gloria de Dios. Alabado sea Dios. El título es El Evangelio de Jesús. Santo es para siempre el Señor. El Evangelio de Jesucristo. Santo es para siempre el Señor. Y como le dije a mis hermanos, la palabra evangelio representa o significa buenas nuevas o buenas noticias. ¿Por qué? Porque eso es lo que Jesús trajo buenas noticias, buenas nuevas. Porque desde Adán y Eva, hermanos, los seres humanos estaban ya destinados a ser condenados por causa del pecado. Como habían entregado la potestad, la autoridad, el control de sus vidas como seres humanos a Satanás, entonces Satanás ya empezó a gobernar este mundo físico y el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque los llevaba a ser esclavos del pecado. Los seres humanos estaban completamente a merced de Satanás y los demonios, y los llevaban a pecar delante de Dios de una manera liberal, de una manera desordenada. Por eso que dice que por cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos de la gloria de Dios por causa de Adán y Eva. Entonces, como estaban destinados prácticamente a morir, ser condenados, es que Dios en su amor tuvo que enviar a Jesucristo que naciera en el vientre de María y poder venir a morar en Jesús, ya sabemos eso, y traer ese mensaje, traer esas buenas nuevas y decir que había una esperanza. Por eso es que es el Evangelio de la esperanza, una esperanza. Hay perdón de pecados, hay salvación a todos los que creen en el Señor, a todos los que crean en Jesús. Pero, como usted sabe, cuando vino no le creyeron, no creyeron a las buenas noticias. Es como se me va a acordar, así como le conté de los hijos de este rico Usiris. El abogado dice que los sentó a ellos y le dijo: ¿sabes qué? Porque decía, no, ya porque somos sus hijos, ya nos ha dejado todo, no tenemos que hacer nada. Dice: ¿a quién le va a dar la plata? Somos los hijos. Entonces, el abogado capaz nos va a querer agarrar de tontos. No, el abogado le dijo: ¿sabe qué? Este es el testamento. Y su padre ha dicho que para que pueda dejar la herencia y la planta y todo lo que tiene, ustedes tienen que estudiar la carrera de administración e ingeniería. Ya. No creyeron, hermanos. No le creyeron. Uno nomás fue y estudió una carrera, como le dije, uno que agarró y dijo por si acaso, porque también le gustaba su vida liberal. Pero el otro igualito, siguió tomando, siguió bailando con mujeres, no le interesó ese testamento, porque no creía lo que había puesto, lo que había leído el abogado. Porque dice que somos sus hijos, nosotros reclamamos y nos corresponde a nosotros como hijos todo lo que tiene mi padre. Pero no.
Una vez que muere el padre, ya, porque estaba el testamento ya, lo habían leído porque estaba en coma, ya no podía hablar, no podía pensar, estaba ya como un vegetal. Entonces le leyeron, ¿por qué? Porque su madre le había dicho. Y cuando muere, entonces ahí donde se vio, pues, cuando quisieron reclamar, impugnar el testamento para que no, le dijeron que no, estaba firmado, había todo, testigos, todo, no podían recibir la herencia. ¿Por qué? Porque no quisieron estudiar. Les pedía un requisito nomás para que hagan uso de la herencia, que estudien y que se hagan profesionales. ¿Para qué? Para que puedan no destruir su empresa, porque después lo destruyeron de todas maneras. Borrachos, mujeres, hicieron una vida liberal, libertina, y llevaron a la quiebra la empresa, la planta y todo lo que tenían. Pero por no creer, es que no llegaron a tener prácticamente el control cuando su padre murió. Ya estaba todo, solo tenía que creer. Pues es lo que dijo Jesucristo cuando vino a la tierra. Él pidió que le creyeran, pero como no le creyeron, entonces no recibieron esa buenas nuevas, ¿no? Porque Jesús dijo, arrepiéntanse, porque esto va a salvar sus vidas. Si ustedes creen que soy el Hijo de Dios, que soy el Mesías, el Cristo, el enviado, el Padre y yo somos uno, y el camino es este, no. Por eso que Pablo habla, dice que cuando los que no obedecieron al Evangelio, los que no creyeron, ellos estaban perdidos. Por eso que dice que ahora, cuando el Señor dice que envió a los discípulos, y ahora Pablo dice a los que envía, lo primero que van a enviar es para que crean a las buenas nuevas, para que crean el Evangelio de la paz, porque esto trae paz. ¿El mundo cómo está? El mundo está perdido, hermanos, tienen problemas, toman, bailan, gozan, se engañan, hacen todo, no tienen paz. Y cuando tienen problemas recién se acercan al psicólogo, a una iglesia, a una parroquia, no sé, y quieren buscar una solución a su problema. Y no encuentran paz. Por eso que lo primero que trajo el Señor, dijo, es que Él traía las buenas nuevas. Y lo primero que les iba a dar es paz. Porque les iba a abrir los ojos a una nueva vida. Solamente pedía que le crean lo que Él iba a decir, porque el Evangelio de Jesús, Él vino. Y no quisieron recibirlo. Por eso mire qué dice Pablo, vamos a Romanos capítulo 10, alabado sea el Señor. Santo es para siempre el Señor. Romanos capítulo 10, versículo 15 al 17. Alabado sea el Señor. Bendito sea para siempre el Señor. Amén. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de... No todos creyeron al Evangelio, o no obedecieron, o no creyeron, que es lo mismo, porque no obedecen porque no creen. Eso es lo que está pasando hoy en día y pasaba en ese tiempo, hermanos. No todos no. Eran pocos los que creían a Jesús. ¿Por qué? Una vez que tú creías en Él, recibías entonces el Evangelio, es lo que Él iba a decir. Por eso que la palabra dice de que tenemos que recibirlo al Señor Jesús. Y si lo recibimos a Él, recibimos su Evangelio. Porque hay iglesias que enseñan que no puedes decir, no recibas al Señor, porque eso no es bíblico, dice. La palabra dice que sí. Que tenemos que recibirlo a Él, porque si lo recibimos a Él, entonces recibimos su Evangelio, porque Él trae buenas nuevas. Es como una persona que venga a mí, ¿no? Oye, está trayendo una noticia buena. ¿Quién? Jorge. ¿Viene Jorge? No me hables. No. Ven, te recibo. Ven, entra a mi casa, pero no me hables. ¿Cómo le voy a dar las buenas nuevas si no le voy a hablar? Yo tengo que recibir a la persona para que pueda recibir lo que me va a traer. Porque hay iglesias que enseñan que no se utiliza la palabra recibir. ¿Por qué dice recibamos a Jesús? No sé, ¿en qué parte le dice hay que recibir al Señor? En la Biblia dice, toda la Biblia dice que hay que recibir.
sino que eso enseñan los hombres y no entienden qué es la palabra recibir. Recibir quiere decir que cuando tú lo aceptas al Señor, tú crees en Él, entonces vas a recibir el Evangelio. Porque Él trae el Evangelio, Él trae las buenas nuevas, Él trae la paz. Pero no quisieron recibirlo. No quisieron prácticamente aceptar lo que Él trajo, el regalo. Es como el abogado, ¿no? El notario que había dicho, no, solamente acá está el regalo, acá está la herencia, solamente tienes que creer y obedece a lo que te ha hecho tu padre para que tengas la herencia a tus manos. No creyeron. Y como no creyeron, no quisieron obedecer. Y como no obedecieron, no creyeron, entonces no tuvieron la herencia, sino que tuvieron que esperar que pangan los años, se hagan ancianos y vayan gastando la plata poco a poco, pero no lo pudieron derrochar como cuando hubieran tenido en su mano la plata. Porque el abogado los tenía controlando mensual una cantidad de plata, no podían darle más. Y era porque no creían. Por eso que lo primero que Jesús dijo era que uno tenía que preparar a los discípulos. Por eso es lo primero que dice, para que me reciban a mí como su Señor, ¿no? Como su Maestro, Él tenía que formar discípulos. Discípulos que tenía que enviar después a predicar ese mismo Evangelio. No otro Evangelio, sino lo que iban a ver y oír de Jesús. ¿Cuál era el Evangelio? Por eso es muy importante ver con quién le enseña la palabra y qué es lo que trae, cuál es el mensaje, cuál es la profundidad de lo que Jesús dijo. Porque hoy día se utiliza muchos el nombre de Jesús, un montón de iglesias, pero ¿qué enseñan? Ese es el detalle, ¿qué enseñan? ¿Cuál es la atracción? ¿Cuál es el núcleo? ¿Cuál es lo principal en el mensaje? ¿En qué se basan? La mayoría de iglesias, hermanos, ¿saben en qué se enfocan? En las ofrendas, en los diezmos. Escuche todos los mensajes de iglesias llenas de Jesús. ¿Por qué? Yo le pongo un ejemplo. Hace 2 días me acuerdo que conversé con una persona y me dijo de que ¿cómo podemos detectar un asalariado? Y yo le dije, fácil, un asalariado se detecta rápido. ¿Por qué dice asalariado? Le digo. Porque cada vez que trabaje, al fin de mes, ¿qué va a hacer? Va a cobrar, me va a decir, Señor, necesito mi plata. Y si no le paga, Señor, necesito mi plata. Señor, mi plata, es mi derecho. Así que, si no quieres, me voy a hacer una fil. En el Ministerio de Trabajo, me quejo, me tienes que pagar, yo he trabajado. ¿Es así o no es así? Porque esa asalariado tiene un salario. Oye, el asalariado es fácil conocerlo, porque sus mensajes siempre meten la ofrenda del diezmo. Siempre mete la ofrenda, y más cuando llega a fin de mes, están diezmo y ofrenda, diezmo y ofrenda, diezmo y ofrenda, todo se basan en eso. Ese es el núcleo, esa es la base, ese es el centro de los mensajes. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Por eso dice que tenemos que nosotros estar atentos. ¿Por qué? Porque el Señor lo primero que hizo es preparar discípulos para que conozcan cuál era el Evangelio, hermanos. ¿Por qué? Por eso que, como en ese tiempo con los fariseos estaban acostumbrados a oír otro Evangelio, otra doctrina, pues no lo quisieron recibir al Señor. Jesús trajo las buenas nuevas. Hoy hay salvación. Hay una manera cómo llegar algún día a tener la vida eterna porque estáis muertos. No le creyeron. No le quisieron creer. ¿Por qué? Porque Él trajo las buenas nuevas de lo que Él vino a hablar directamente del Padre. Como les hablaba a los fariseos, les enseñaba mandamientos de hombres, doctrina de hombres, entonces cuando Jesús les quiso hablar la verdad no lo quisieron recibir. Por eso dice que a los suyos vino y no le recibieron. Vamos a Juan capítulo 1, alabado sea el Señor. Santo es para siempre el Señor. Juan capítulo 1, santo es para siempre el Señor. Versículo 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen, a los que creen. A los que le recibieron, por eso le estoy diciendo, hermano, la Biblia nos enseña que tenemos que recibirlo a Jesús. Yo no puedo escuchar un evangelio, una buena noticia si yo no lo recibo primero. Es cuando venga una persona y me quiere ofrecer un producto, no me va a hacer con señas, no me va a decir, yo lo voy a hacer pasar. Tengo que recibirlo, Señor, ¿sabe qué? Un momentito,
¿Qué me va a ofrecer? Le vengo a ofrecer esta olla arrocera, mire que con un botón, en 10 minutos está el arroz, con 2 botones en 5 minutos, ya me empieza ya no a hablar pues para convencerme. Entonces yo para que lo escuche, ¿qué me quiere ofrecer? Ah, ¿quién es usted? Yo soy el señor Ricardo tal, y yo vengo a ofrecerle un producto. Ah, a ustedes. Si yo lo recibo, adelante, pase a mi casa. Ya, y convénzame, a ver, ¿qué de bueno hay? ¿Qué me trae? Yo tengo esta horriosera que es así, que se me empieza a trabajar. ¿Cómo le voy a yo le voy a hablar a una persona que no lo conozco? Primero sé cuál es su nombre, qué es lo que quiere, que ofrecerle un producto. Ah, ya, pase y ofrézcame el producto. Jesús vino y lo primero que hizo, vino a lo suyo. Y no quisieron creer en Él. Y si no creían en Él, mucho menos le van a recibir el Evangelio. Pues. No le quisieron creer. Soy Jesús, el Hijo de Dios, soy el Cristo, el Mesías. No, tú eres hijo de carpintero. Oye, tus hermanas, tus hermanos, tú no nacías ahí, allá, nació un... No, tú que no eres el Mesías. Te conozco, tu padre es José, María, no. Tú no eres. No lo quisieron recibir. ¿Y sabe por qué no lo quisieron recibir? Porque lo vieron al lado de María y de José 30 años. Y vieron que era un carpintero más. Claro que iba a la sinagoga, de los 8 años estaba siempre escuchando y aprendiendo y preguntando, pero cuando él salió en el tiempo de Dios, quiso darse a conocer y no lo quisieron recibir. Por eso dice que en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, hablando del Padre. Pero cuando él vino a decirles el Evangelio, no lo quisieron recibir. Por eso la palabra dice que tenemos que recibir. Aquel que diga, no, se utiliza la palabra recibir, no diga recibir al Señor Jesús, eso no es bíblico. No sé en qué Biblia estarán leyendo, si acá dice que sí, hay que recibir al Señor Jesús. Si lo recibimos es porque creemos en Él, en su nombre, y creemos en esas buenas nuevas, en esas buenas noticias que están dando de salvación. Es por eso que Él agarró y lo primero que a los que creyeron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y de ahí empezó a discipularlos. Por eso Pablo está hablando, hermano, de que uno tiene que ser enviado. Porque hoy en día, hermano, está plagado de muchos predicadores, pero predicadores que nadie los ha enviado y que no tienen testimonio, solamente conocen la Biblia y le enseñan a su manera. Por eso que hay muchas doctrinas erradas. ¿Por qué? Porque enseñan diferente, porque no hay un líder, un pastor que lo haya visto, que tiene testimonio, que ha madurado, que se ha comportado como un verdadero hombre de Dios y que da testimonio en una iglesia. Pero que vive como dice el Evangelio y defiende del Evangelio, el Evangelio verdadero de la fe. Por eso acá dijo Pablo, ¿y cómo predicarán si no fueron enviados? Porque esto es algo delicado, hermano. Jesús no le dijo a los 3, 4 meses, vayan y prediquen el Evangelio. 3 años y medio los preparó a los apóstoles. 3 años y medio. Ahora los manda a un instituto teológico 1 año, hermano. Ya el pastor dice. Ya están preparados porque conocen un poco la Biblia. Y no saben, hermano, que el Señor es el que canta, el Señor es el que prepara. El Señor es el que empieza a formar al siervo, al ministro, no un hombre. Por eso que cuando predican dan vergüenza, hermano, porque hacen cosas que van en contra de la Biblia. Porque no han sido enviados. No se comportan como es digno del Evangelio. Alabado sea el Señor. Y por eso dice que, ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? Porque si uno va a predicar y da mal testimonio, no se comporta como dice el Evangelio, la persona que se quiere acercar y quiere creer en el Señor, tampoco va a creer. Porque lo primero que va a decir, que así es un hombre de Dios, una mujer de Dios, no, mejor no me meto al Evangelio. No me meto porque así es, no. Por eso Pablo dice de que él cuando fue a las iglesias lo primero que decía, yo quiero que se comporten como es digno. Cuando yo venga o vaya, yo quiero veros que ustedes se comportan como es digno del Evangelio. Vamos a Filipenses, capítulo 1, alabado sea el Señor. Capítulo 1, y eso es lo que un pastor tiene que ver. 1:27. Santo es para siempre el Señor. Gloria al Dios vivo. Santo es para siempre el Señor. Gloria al Dios vivo. Amén. Solamente que os comportéis.
solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Por qué cree que Jesús lo primero que dijo en oración era que ellos se preocupó en que estén juntos? ¿Cuál es el contenido del Evangelio? Formar un cuerpo, no dividirlo. Por eso Jesús lo soportaba, tenía paciencia, por eso Jesús tenía amor. Él no atacaba, no se fijaba en sus defectos. Él tenía bastante paciencia y amor. ¿Por qué? Porque tenía un compromiso, tenía algo que hacer, formar discípulos. Por eso Pablo dijo, para ser enviado, hermano, tiene que ser digno de cómo vive el Evangelio. Unánimes en la fe, unánime. Un hombre de Dios o una mujer de Dios se va a preocupar en que todos los hermanos, el cuerpo de Cristo se una, no se separe. Vamos a ver si es verdad. Vamos a Jesús que dijo, Juan capítulo 17. Él mismo en su oración se lo dijo al Padre. Versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean, ¿qué? Uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos, dijo Jesús, en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Versículo 23, miren, 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y la gloria que me diste yo las he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Ese es el objetivo. Él se preocupó en guardar la unidad. Por eso dice que es el evangelio de la paz. No es el evangelio de la destrucción, o de la cólera, de la amargura. No, es el evangelio de la paz. Él trajo eso. En cambio los fariseos eran de condenar, los fariseos eran de criticar, los fariseos de compararse, de fijarse, de acusar, de señalar. Por eso que ellos fueron los que lo rechazaron al Señor. Oiga, yo soy Jesús el Mesías, el Cristo, traigo el... ¡No cállese! Pero crean yo, ¡no cállese! Para usted me voy. Por eso dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, hasta ahora, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen. Y si tú crees en el Señor, lo has recibido, tú tienes que creer en el Evangelio. En el Evangelio. El Evangelio, hermanos, es un Evangelio de paz. El Evangelio es traer noticias o buenas noticias de que lo que el Señor está dando al ser humano es un ser uno, unidad, perfección, un cuerpo. Él busca hombres y mujeres en el mundo entero que crean y que se unan y que quieran seguir ese mismo evangelio. El evangelio que el Señor Jesús enseñó es lo mismo que estamos enseñando ahora nosotros, que seamos uno. Y para ser uno no podemos estar mirándonos unos a otros como bichos raros, no podemos estar criticándonos, ni fijándonos, ni acusando, ni señalando, no podemos. Aplaude al Señor. Siempre he dicho, hermano, en todas las iglesias siempre va a haber hermanos débiles en la fe. Pero dice que el que es espiritual tiene que restaurarle con espíritu de mansedumbre. Con espíritu de mansedumbre. No dice que hay que criticarlo, cuchillarlo, hablar a las espaldas, rajarlo, no sé, no, todo lo malo, no dice eso. Hay que orar, hay que ayunar, hay que restaurarlo. Hay que animarlo. Porque eso es lo que trajo el Señor. Por eso dice el Señor, yo los he guardado cuando estaba en la tierra, yo los he guardado lo que tú me diste. Es algo que se perdió el hijo de perdición.
Y acá también puede haber un hijo de perdición, yo qué sé, el Señor nomás lo sabe. En todo lugar va a haber, por eso dice que la mitad se queda. Yo solamente me preocupo en los que creen, Tengo que guardar y tengo que estar orando y tengo que estar haciendo la obra y tengo que perseverar en guardarlos. ¿Por qué? Porque quiere que lleguen a ser uno, que sientan lo mismo. Porque ese es el evangelio, unirlos. Satanás viene en la tierra, ¿qué? A destruir la tierra, a destruir las familias, a separar las iglesias. Por eso es que el que practica el pecado es del diablo, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para unir lo que Satanás ha separado. Ese es el evangelio. Buenas nuevas, hay salvación, hay cambio. No dijo Jesús, ahí sabe que hay bendición, hay prosperidad, hay plata, hay carro, no dijo eso. Tenían que creer en Él. Y todos aquellos que le recibieron tenían que escuchar cuál es ese mensaje, cuál es esa buena noticia. Para que ellos mismos sigan ese ejemplo, para que ellos mismos aprendan qué es lo que Jesús hacía y qué escuchaban, cómo predicaba, qué es el mensaje. Alabado sea el Señor. No es lo que uno piensa, hermanos. Alabado sea Dios. Por eso dice que nosotros los que predicamos tenemos que ser uno. Y tenemos que enseñarles a las ovejas a que tienen que ser uno. Para que sean preparados como discípulos del Señor Jesús. No discípulos míos, discípulos del Señor Jesús. Alabado sea el Señor. Mire, es más, hemos leído que Jesús mismo los preparó. A los que le recibieron, a los que creyeron en Él, les dio potestad. Y en ese momento, Él 3 años y medio los preparó. Y una vez que los preparó, le dijo, ir por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿Cuál evangelio? El que trajo Él, el que les enseñó Él, porque el evangelio es de Él. Pero ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es la profundidad del mensaje? No es lo que predican hoy en día, hermanos. Jesús mismo se lo dijo cuando estaba yendo en camino, se lo repetí, vamos a Lucas 24. El mensaje principal, alabado sea el Señor. Versículo 25. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Alabado sea el Señor. Versículo 44, mire. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé cuando aún estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen ¿Y qué tenían que comprender? Y le dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Oiga, se lo explico de esta manera. Antiguamente, cuando el ser humano pecaba, lo primero que hacían es que entraban en temor que iban a matarlos porque estaban pecando. Hasta que el Señor agarró, dijo por la ley que aquel que peque traiga una oveja, un cordero, un animal para expiación de pecado. Entonces había una esperanza. Había una esperanza que corrían ahí al sacerdote y le daban eso para que lo mate. Y con la sangre había expiación de pecado, perdón de pecado. Había una esperanza. Pero como ya miraba que el mundo estaba de cabeza y que los seres humanos no podían cambiar y seguían esclavos del pecado, es que el Señor trajo un sacrificio único, una gracia, un regalo, para que ahora todos los seres humanos lo reciban a Él, que lo reciban a Jesucristo, porque Él venía trayendo un regalo más poderoso. ¿Cuál era el regalo más poderoso, hermanos? La ley era física. Dios no podía pelear con el enemigo porque el enemigo tomaba la mente del ser humano, el alma, el espíritu del ser humano, se unía a Él, entraba a su vida. Y Dios, por más que le mandaba la ley, no podía. Mientras que gobernaba el enemigo su alma, su corazón, entonces lo llevaba a ser esclavo del pecado. Por eso que el Señor Jesús lo primero que trajo, ahora trajo otro pacto. Ya no era físico, ahora era la mente. Por eso Él dijo que la ley, a partir de ahora que Él viene y va a morir, Él va a morir.
Voy a tener que padecer, voy a ser sacrificado, me van a matar y voy a morir y al tercer día voy a resucitar y voy a venir en el Espíritu Santo o voy a mandar el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que a partir de ese momento ahora la lucha sea igual. Ya no va a poder el enemigo entrar a la mente del ser humano, porque si Cristo vive en la mente del ser humano, entonces el enemigo no puede. Antiguamente podía, porque Dios no estaba dentro del ser humano, solamente estaba sobre ellos. Por eso que el enemigo entraba a la mente y lo llevaba cautivo al pecado. No había salvación, hermanos. Pero gracias al Señor que envió a Jesucristo para que creyeran en Él. Que lo recibieran a Él, creyeran que Él era el Cristo, el que traía ese mensaje de buenas nuevas, el mensaje de salvación. Cómo el ser humano tenía que llegar a salvarse. Por eso dice que a los que creyeron en Él, lo recibieron el Evangelio. Y fueron sus discípulos, porque empezó a enseñarles cuál es el mensaje principal. Les abrió el entendimiento para que sepan cuál es el mensaje principal. Ahora tienen que creer en algo, en que yo he muerto en la cruz del Calvario y que al tercer día he resucitado y que ahora soy espíritu. Tenían que creer en eso, que el Cristo tenía que padecer y morir y resucitar al tercer día. Y que ahora todo aquel que cree en eso, ¿no?, en que ha muerto y ha resucitado, ahora empieza a vivir el Evangelio. ¿Cree que la gente no cambia? ¿En quién creen? ¿Qué les hablan? ¿Qué les hablan? ¿Cuál es lo primero que reciben? Oye, reciba al Señor Jesucristo porque Él es la salvación que tú tienes. Él te va a cambiar la vida, Él te va a dar paz, Él te va a dar gozo, Él te va a bendecir, te va a ayudar. Nunca le dijeron, Él murió y resucitó. Y que Él, ahora tú tienes que creer en lo que Él ha hecho por ti, para que tú puedas recibirlo con el corazón y hacer lo que Él dice por el Evangelio. Y lo primero que Él dijo, acá está diciendo, por eso le dijo Jesús, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere. ¿Qué tiene que hacer el que creyere? Cuando me dicen a mí que Jesús, que ahora ¿cómo puedo ser salvo? Arrepiente de tus pecados. Yo puedo creer, pero no me arrepiento de mis pecados. Por eso dice, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Oiga, mire cuál es la diferencia. Hoy día predican y le hablan de Jesús también. Y dicen, cree, bautízate, se bautizan. Pero no creen. Porque siguen pecando, siguen haciendo lo malo, no quieren salir del pecado. ¿Por qué? Porque no creen, solamente se han bautizado por sentirse bien en su mente, en su conciencia. El tema es que no creen, por eso que Pablo está yendo a los romanos bien claro. Muchos no han obedecido al Evangelio porque no han creído. Cuando han oído las noticias, las buenas nuevas del Evangelio de la paz, no han creído, no han obedecido. Porque si creen, hermanos, que Jesús murió y resucitó, oiga, lo primero que hacen es arrepentirse de su vida para su salvación. Por eso lo dice que tú tienes que creer para bautizarte, porque si tú no crees, entonces, ¿de qué vale que te bautices? ¿Por qué cree que hay mucha gente que se ha bautizado en agua y sigue pecando y sigue viviendo una vida mundana? No creyeron de corazón, pues, hermanos. Porque el que cree de corazón, hermano, déjeme decirle esto, yo también peco, pero todos los días estoy humillado a Dios. Esa es la diferencia del hombre que cree, de la mujer que cree. Sabe y reconoce que separado del Señor estamos muertos, nos va a ir mal, pecamos, practicamos el pecado. Pero el que cree realmente se humilla y todos los días pide perdón a Dios y sigue con Él para poder salvarse. Por eso que se bautizó creyendo que Él murió y resucitó y que ahora Él nos ayuda en nuestra debilidad. Pero los que no. Es que, ¿crees que no? Sí, bautiza. Se metieron al agua y salieron mojados porque siguen pecando. No obedecen al Evangelio, hermanos. Por eso, así que la fe viene por el oír. Congregan y oyen la palabra. ¿Por qué siguen pecando? Porque no creen. Acá diciendo bien claro Pablo a los romanos. No obedecieron al Evangelio, no creían. Porque si hubieran creído, hubieran obedecido. Y sus vidas habían sido cambiados, hermanos. Alabado sea el Señor.
Por eso que el centro de la atracción es que tenían que creer en la muerte y en la resurrección del Señor Jesucristo. No que hoy en día les traen, les traen ¿qué? Lo primero que les dice, no, tienes que creer. Dios ha muerto y ahora te ha hecho pobre para que tú seas rico. Cree que Él te puede hacer millonario, cree que Él te puede bendecir y te puede dar un trabajo, un negocio, te puede aparecer en la cuenta, va a caer plata, cree. Solo tienes que creer. Ni siquiera le hablan que Jesús murió, resultó que ahora Él manda que tienen que arrepentir sus pecados. Y él le dije un día a un hermano, cuando Jesús empezó a predicar, ¿qué fue lo que le dijo a la gente? Lo primero que hizo. Cuando le dijo, ¿creen en mí? Sí. Y ahora, ¿qué fue lo primero que les predicó a los que creyeron en Él? ¿Solo le dijo, ¿creen en mí? No. Es como que una persona me ofrece un producto a mí. ¿Qué quieres ofrecerme? Una olla arrocera. Entonces yo no le voy a comprar sin que me empiece a engañar. Ni siquiera, ¿no? A ver, ábreme. ¿Qué es lo que me ofrece ese paquete de la olla arrocera? Mira, 7 velocidades, adentro tiene esto, tiene calentura, y esto que el otro, metes el pollo acá, te sale al frito, a la parrilla, no sé. Me tiene que empezar a trabajar a mí, a presentarme el producto. Jesús cuando recibieron ahí le creyeron ya, muy bien, ahora tienen que escuchar cuál es el evangelio. ¿Qué fue lo primero que le dijo? Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Versículo 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos, ¿y qué? Creed en el evangelio. Creed en el evangelio. O ya habían creído. Ya habían creído en él. Ya, si creemos en ti. Ya, muy bien. Ahora creen en mí. Ahora creen en el evangelio. Lo que les voy a decir, tienen que creer. Ahí está lo que le dije al empiezo. Hay muchos que creen en Jesús. ¡Cree! Sí, Jesús es el Señor. ¿Y por qué no crees en el evangelio? Yo creo, pero lo que te están enseñando no está en el evangelio. Tu pastor está enseñando algo que no dice Jesús. ¿Cómo le crees al pastor y no le crees al evangelio? ¿Se da cuenta, no? Toda la Biblia nos acorrala, hermanos, para que veamos quién realmente está siguiendo a Jesús. Lo primero que dijo, ¿creen en mí? Ya, muy bien, ahora crean el evangelio. Lo que yo les voy a dar, la buena nueva, lo que yo les voy a decir que tienen que hacer para salvarse. O el que creyere y fuere bautizado, y te bautizaste, magnífico, ya, ahora crea el evangelio. Tienes que saber lo que yo estoy mandando y diciendo de parte del Padre. Te arrepientes, te bautizas, ahora tienes que hacerte discípulo. Pero hoy en día no es así, hermanos. Creen en Jesús, dice, pero no creen en el evangelio. ¿Por qué? Porque siguen una doctrina que no es la que el Señor trajo. No es lo que el Señor dijo. Parece que, oye, acá parece que dice, sí, parece, no está claro, pero es un misterio. No, no es un misterio. Te han enseñado mal. Porque Jesús habló claro y bien qué es lo que tenía que hacer el ser humano para pueda creer en Él y en el evangelio. No es así nomás, hermanos. Puedes creer en el Señor Jesús, pero muchos no creen en el evangelio. Porque si creen en el evangelio, ¿por qué no lo obedecen? Una cosa es creer en Él y otra cosa es creer en el evangelio. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque hay muchos que quieren creer en Él, pero no quieren renunciar a sus costumbres pasadas. ¿Por qué? Porque desconfían de lo que el Señor dijo. Toda la Biblia habla cosas que nos van a traer problemas a nosotros humanamente. Hay muchos versículos que nos manda a hacer el Señor que es para nuestro bien espiritualmente, pero que humanamente parece que nos va a traer problemas. Ya le puse unos ejemplos, ¿no? El que ame más a papá, mamá, que tienes que dejar a mamá, tienes que dejar a papá, y tienes que dejar eso, ¿no? Y tienes que dejar la casa y todas esas cosas. Pero ¿cómo voy a dejar? Es mi familia, yo los amo, más bien que debo estar ahí para alumbrarlos como luz, para que están en tinieblas. Y hay muchos versículos en la Biblia que
nos ponen en contra de la pared con las cosas que amamos en este mundo humano. Por eso Él dijo, ¿quieres ser mi discípulo? ¿Crees en mí? Ahora tienes que creer en el Evangelio. Porque una cosa es que crees en mí, sí, fácil. Ahora cree a lo que yo te estoy diciendo. Porque es ahí donde las iglesias están perdidas, hermano, la mayoría. Porque es un evangelio humano, no el evangelio de Jesús. Cosas que el Señor no dijo, cosas que el Señor no les mandó a hacer, ellos obedecen a un hombre y no obedecen al evangelio. El Señor dijo bien claro que no pueden añadir ni quitar nada, tienen que hacer lo que el Señor dijo. Eso está para obedecer, no está para discernirlo, porque ahí está claro lo que tenemos que hacer. Por eso que dijo, mire, a los discípulos le dijo, ahora que creen en mí, ¿quién es mi discípulo? Entonces ahora van a ver, Marcos capítulo 8, ¿qué le dijo? Marcos 8:34, alabado sea el Señor. Y llamando a la gente y a sus discípulos le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que la pierda su vida por causa de mí, ¿y qué más dijo? Y del evangelio, la salvará. ¿Lo dividió o lo dijo junto? No, mis hermanos, no. Lo está dividiendo. Para que, no, yo creo en Jesús. ¿Y el evangelio por qué no? Son dos cosas, ¿crees en Él? Cree en el evangelio. Y te salvarás. Porque la mayoría cree en Él, pero no cree en el evangelio. Por eso le dije yo, hermanos, para ser un predicador tiene que ser levantado por Dios, y que el hombre de Dios que está dirigiendo una obra tiene que también ser levantado por y conocer las Escrituras. Porque muchos falsos profetas se han levantado de parte de Satanás. Enseñan algo que el Señor no dijo. Por eso le hice recordar cómo es una diferencia de un asalariado con un verdadero hombre de Dios que vive por fe. Hasta ahí se va a dar cuenta en los mensajes, cuando los asalariados en todos los mensajes a la semana, 3 o 4 veces mete el diezmo y la ofrenda, siempre. Está reclamando, ya llega la semana, necesito comer, ofrenda diezmo. Porque si tú no me amas, tienes que apoyar la obra, si no, ¿cómo vivo? ¿Cómo pago? Eso no dijo el Señor en ningún momento. Por eso tiene que ser sabio el hombre y la mujer. Jesús le dijo bien claro, sabía que ustedes quieren seguirme, quieren ser mis discípulos, fácil, niéguense a lo que antes hacían. Amaba más a mamá, papá, ahora ámeme a mí. Amaba más a la esposa, hijo, ahora ámeme a mí. Amaban a esto, dejen, yo me gustaba esto, renuncia a todo, carga tu cruz y sígueme. Porque si no quieres cargar tu cruz, no quieres sufrir, no quieres padecer, entonces quieres salvar tu vida. Aquel que halle su vida, la perderá. Porque quieres estar bien. Quieres estar bien con los amigos, con mamá, con papá, con la esposa, con el esposo, quieres estar bien. ¿Y con Jesús qué? Sí creo. Entonces, ¿por qué no lo sigues? ¿Por qué no renuncias? No, ese es el problema. No crees en el Evangelio. Porque el Evangelio nos dice cómo es que tenemos que obedecer y creer en el Evangelio. Quieren creer en Cristo, en Jesús, pero no quieren creer en el Evangelio. Y no se van a salvar. Porque Él dijo, tienes que perder tu vida por causa de mí. Ya muy bien, pero también del Evangelio. Tienes que hacer lo que yo digo para que te salves. ¿Lo dijo o no lo dijo? Aplauda al Señor, aplauda al Señor. Alabado sea Dios. Santo es para siempre el Señor. Bien claro, hermanos, el Señor. Yo, la verdad es que cada vez que medito en la palabra, el Señor pone en mi corazón, cuando estoy leyendo la Biblia o meditando, y digo, uy, es preciso para que usted y yo entendamos qué es lo que quiere nosotros. Porque como dice, el mundo está plagado de falsos predicadores, que están convirtiendo, desviando, manipulando, quebrando, adulterando, llame todo lo malo, la palabra del Señor. El evangelio que el Señor trajo por un evangelio que no es el que el Señor dijo. El Señor nunca trajo bendición y prosperidad, trajo que vas a ser millonario, nunca. Todo lo que hablan de prosperidad y bendición es espiritual, no es humano. Lo humano, Jesús dijo que ningún rico tiene parte en el reino de Dios.
Pero ¿a quién le creen, hermano? Por eso le dije, no, cree, Jesús es el Señor. Declaren con su boca, Jesús es el Señor, Jesús es el Señor. Aplauso para Jesús, Él es la atracción. Ahora tienes que creer que Jesús te puede ser millonario. Tienes que creer que Jesús te ha cambiado la vida. Tienes que creer Jesús que... Y les empiezan a calentar el oído. No les hablan de que tienes que arrepentir de tus pecados, tienes que vivir una vida nueva, tienes que obedecer al Evangelio. No les hablan de eso, hermano. Por eso que Jesús fue bien simple. ¿A quién siguen ustedes, hermano, en las iglesias? ¿A quién siguen? ¿Usted discípulo de quién eres tú? ¡De Jesús! Entonces, ¿por qué no obedeces a Jesús, a su Evangelio? Tú obedeces a tu pastor, porque tu pastor te dice algo que no dijo Jesús. ¿De quién eres seguidor? ¿Quién es tu maestro? ¿Jesús? Entonces obedece a su Evangelio. Porque si tú no ves el Evangelio, tu maestro, tu guía, tu maestro es tu pastor. Eso dijo el Señor, hermanos. Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Crees en Él? Creen en lo que Él dijo, lo que Él trajo. Un evangelio, una salvación, buenas nuevas, buenas noticias. Cosa que no nos cuesta, solamente creer y obedecer. Ya creímos que Él murió y resucitó. Y si creemos de corazón, entonces, en ese momento, creemos al evangelio que tenemos que sernos discípulos de Él, seguidores de Él. ¿Qué es lo que Él hizo en la tierra lo primero? No dijo que, oye, ¿sabes qué? Te vas a ser bendecido, a ser prosperado, te voy a dar casa, te voy a dar carro, te voy a dar una familia bonita, te vas a casar, vas a tener hijos. No, en ningún momento dijo eso. Dijo, el tiempo está acercado, el reino de Dios está en la tierra, arrepentíos y creer en el Evangelio. Y aquellos que creían se arrepentían y querían dejar todo, porque dice que aquel que pierda su vida por causa de Él, porque lo amas, porque crees, y del Evangelio, hallas la vida. Por eso que nosotros los verdaderos hombres y mujeres de Dios, estamos perdiendo nuestra vida humana. ¿O no es así? Queremos estar como la gente de afuera todos los días, de vez en cuando un día libre en la casa, paseando con los hijos. Queremos tener la vida humana, ¿no? ¿Quién dice que no? Hasta yo también quiero, me había dicho la vez pasada, chacrimar 2 días si quiero comer pescado. Pero la Biblia dice que tengo que perder mi vida por causa de Él y del Evangelio. ¿Por qué cree que Jesús dijo, después de 3 años y medio, les abrió el entendimiento? ¿Te ha abierto el entendimiento? Porque si te ha abierto el entendimiento, tú vas a estar acá todos los días. ¡Aplauda al Señor! Porque ¿qué es perder la vida, mis hermanos? Ya no vivir humanamente. Ya no, que la tía Ruperta, que el tío Juancito, o la no sé quién, y no. Ahora es Jesús. Jesús. El desayuno Jesús, el almuerzo Jesús, en la comida, en el ayuno Jesús, en todo Jesús. No existe ya vida para nosotros. Ahora todo lo que hablamos, pensamos y hacemos es Jesús. No, que necesito vivir la vida, que la chica, que el chico, que esto, que ya no. ¿Quieres casarte? Cásate con Jesús. ¿Quieres enamorar? Enamórate de Jesús. ¿Quieres vestirte bien? Vístete para Jesús. Él es. Sin Él estás perdido, hermano y hermana. Aplauda al Señor, se va a aplaudir. Por eso que Él hizo una promesa. Aquellos que pierdan su vida iban a recibir también una recompensa, ¿no? Estamos en Marcos, ¿no? Marcos 10, 29 y 30. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno, hermano, acá no hay uno quizás no, ninguno, dice, que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí, ¿de qué más? Del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida. Estaba bonito hasta que dijo, ¿no? Casas, hermanos y persecuciones. Ahí está lo malogrado. ¿Persecuciones? No, eso, bórrale, bueno.
Está bonito todo, menos persecuciones no. Ahora. Y dice que ahora tienes que dejar. ¿Lo has dejado? Está diciendo. No hay ninguno que haya dejado casa, padre, madre, esposa, hijos y todo lo de este mundo humano por causa de él y del Evangelio. Si tú te pones a analizar, mira, si tú has dejado todo lo que el Señor ha dicho y él no te ha bendecido, está mintiendo el Señor. Pero analiza punto por punto. Dice casa, padre, madre. Anda tachando a ver si has dejado todo lo que él dice. Y si te falta algo, es por algo. ¿Sabes? Le vuelvo a repetir que la ley es espiritual. Tienes que estar aquí, aquí, aquí. ¿Por qué aquí? Porque por más que te vayas lejos de tu casa, por más que te apartes de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, o de tu padre, de tu madre, si tú no lo apartas aquí, cuando tengas que decidir entre Dios y tu familia, vas a decir tu familia. Aquí tienes que dejarlo, en el alma. Porque si tú amas al Señor con todo tu ser y crees en Él y tú quieres ser su discípulo, tienes que renunciar a eso. Porque dice que tienes que perder tu vida por causa del Evangelio. ¡Hijo! No, mamá. Cuando tenga tiempo voy. Y papá. ¿Esposa? No, primero es el Señor. Hijos, no, el Señor primero. ¡No me amas! Si quieres pensarlo, perdóname, pero yo amo al Señor, el Señor me manda a hacer esto. Si no renuncias, no hay vida eterna, dice. ¿Lo dice o no lo dice? El fin dice que es vida eterna. ¿Por qué? Porque aquel que no pierda su vida por causa de él y del Evangelio, no tiene vida eterna. Porque no quiere renunciar a algo que ama más en este mundo humano. Y usted y yo sabe que nos ata, que nos impide acercarnos al Señor y renunciar a la vida humana. Usted no lo va a engañar, el Señor sabe que lo ata, que Él impide que usted le dé su vida al Señor. Por eso que el Señor no lo puede bendecir. Acá dice bien claro, que en Él no hay ninguno que haya dejado casa, padre, madre, esposa, esposo, hijos, por tierras por mi nombre y por el Evangelio, que no reciba también hermanos, padre, madre, y todas esas cosas. Y el premio a la vida eterna. En este tiempo dice, las cosas que tú necesitas. Alabado sea el Señor. Es como un ejemplo yo, ¿no? Yo tengo hermanos de parte de mi padre acá que no me pueden ver, porque soy cristiano. Los dejo, porque no creen en el Señor, tan lejos. Pero acá tengo hermanos. Acá tengo hermanos. No están conmigo ellos, pero ustedes están conmigo. A eso se refiere. ¿Quieres un padre? Y tu padre no te quiere aceptar, acá tienes un padre. ¿Quieres una madre? Acá hay madres antiguas. ¿Quieres ser? Aplauda al Señor, aplauda al Señor. Pero ¿cómo vas a saber que soy tu padre cuando tú me cuentas tus secretitos y me digas qué te está pasando? Si es que me consideras padre, porque si no me consideras hermano, no tienes fe. Porque la fe dice que somos hermanos. ¿Me entienden, no? Y yo, según la Biblia, soy su padre espiritual. Ahorita va a ver por qué. Entonces, un hijo que ama a su padre, se le acerca al papá y le cuenta, ¿sabes, papá? Me está pasando esto, lo otro. Entonces el padre que es sabio y que tiene experiencia, en caso mío como la Biblia, le explico qué tiene que hacer. Y los hermanos entre hermanos se alientan, se confortan, se consideran, se aman y todas esas cosas como hermanos. Soportan, se perdonan. Por eso está haciendo la promesa, en este tiempo vas a tener, pierdes a tu mamá, a tu papá porque no te quieren entender, porque tú sigues a Cristo y el Evangelio, acá tienes papá, mamá, esposa, hijos y todo lo que tú quieras. Alabado sea el Señor. Y la vida eterna, que es lo más hermoso. Si es que tú quieres seguir al Señor, hermano. Seguirlo a Él, renunciar a todo, perder tu vida por causa del Evangelio para que seas un discípulo del Dios vivo. Alabado sea Dios. Mire que dice Lucas capítulo 7. Santo es para siempre el Señor. Y Él dijo a los discípulos. 7, 21 y 22.
En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres, ¿qué? Es anunciado el Evangelio. A los pobres les es anunciado el Evangelio. Hoy en día, hermanos, en la mayoría de iglesias ya no anuncian el Evangelio. Si usted se da cuenta, la mayoría de iglesias, acá en Lima incluso, se dedican solamente a sanidades, milagros y prodigios. Hacen teatros, soplan, meten correa, meten lazo, patean, meten al agua, el frazadazo, el carpazo, y no sé qué tanto inventan, la hollaza, no sé qué inventan. Hacen un show. Que el poder de Dios se va a manifestar acá, y el que cree, muévase, y empiezan a loquearse. Y nada del Evangelio. Nada del Evangelio. ¿Y si hablan el Evangelio? ¿Qué hablan? Que Dios te ama, que Dios te sana, que Dios te cura, que Dios está contigo, donde quiere que vayas no te dejará ni te desamparará, el Señor esto, el Señor el otro, y no les hablen arrepiéntete, porque el reino está en la tierra. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está aquí. Tienen que arrepentirse de sus pecados y creer en el Evangelio. Aplauda al Señor. Yo un día le dije, hermano, mire, yo digo, no, ¿por qué dice que ahora somos profetas? Oiga, ¿hay algún profeta en el Antiguo Testamento que algún día predicó diciendo que Dios te ha bendecido y te ha prosperado, que Dios te va a sanar, te va a curar? Oiga, ¿por qué cree que a los profetas no los miraba bien en el Antiguo Testamento? ¿Por qué? Porque ellos hablaban la palabra, pues el Evangelio verdadero. Hablaba que tenían que arrepentirse de sus malos caminos. Arrepiéntanse, la mano de Dios va a venir y los va a hacer esto. Arrepiéntanse. Y la gente le miraba mal, hermanos. Porque hablaban de parte de Dios lo que el Señor decía, que tienen que arrepentirse, vuélvase de sus malos caminos, antes que venga la ira de Dios. Imagínense hoy día, todos los días, ¿sabe qué? Arrepiéntase y viva para el Señor. Y esto, este pastor muy malo, todos los días nos está agarrando con palo con la palabra. El verdadero profeta es levantado para poner a la iglesia contra la pared. El verdadero profeta de Dios, hermanos, que lleva el Evangelio, es que tienen que arrepentirse. Ese es el Evangelio. Jesús murió y resucitó. Y ahora es Espíritu, y todos los que creen tienen que arrepentirse y vivir para Él, porque ese es el Evangelio. Hacerse su discípulo, porque quiere levantar un cuerpo, un solo sentir, una sola unidad, para que se hagan discípulos y puedan salir al mundo y predicar el mismo Evangelio. Pero hoy día se levantan discípulos, pero de los pastores, porque de Jesús no hablan el mismo Evangelio. Ahí sanaba. Oye, Juan, ¿qué quiere Juan? Dice que no duda si eres tú el Mesías, que no se acuerda. A ver, justo dile, ahí sanado, leprosos limpiados, ciegos han visto, y esto, el otro ya. Pero lo principal, a los pobres se les ha anunciado el Evangelio. Eso sí, díselo. Se les ha anunciado el Evangelio. De nada vale la sanidad, de nada vale los milagros, de nada vale todo lo que tú quieras, si no se les predica el Evangelio. Aplauda al Señor. De nada, está diciendo el Señor, de nada vale. Porque el centro de la atracción principal del mensaje de Jesús es predicar el Evangelio. Porque para eso vino, para dar buenas nuevas. No solamente vino a sanar, a limpiar, no. ¿Crees? Sí, muy bien. Pues te vas. En ese tiempo decía, ¿crees que puedo hacer esto? Sí, y se iban. Ah, bueno, pues no se van a salvar, porque pero no viven por fe. Y por eso está en Lucas 17, cuando los 10 leprosos, 9 se fueron. Y uno nomás regresó. Y se postró y le dijo, Señor, prácticamente acá estoy. Anda, porque tu fe te ha salvado, recién. Sanado, magnífico, creíste, pero no crees en el Evangelio.
porque no regresas a servirle al Señor. Porque la ley dice de que si tú crees tienes que hacerte su discípulo. Aquel que cree tiene que permanecer en su palabra para hacer... ¿Dijo o no dijo? Juan 8:31, a ver si es verdad. ...31... Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis... Por eso, ¿quieres ser su discípulo? Tienes que negarte a ti mismo y cargar tu cruz. Tienes que perder tu vida por causa de él y del evangelio, permanecer en el evangelio, para que él te prepare. ¿Cómo vas a ir a predicar si no eres enviado? ¿Cómo puedes ir a predicar si no eres enviado? ¿Se cuenta, no? Uno tiene que primero ser enviado. ¿De dónde? De alguien que realmente da testimonio que vive para Cristo. Que vive para Cristo. Yo no le puedo decir lo mismo, hermanos. Yo vivo para Cristo. De donde yo vengo, los que me conocen no viven para Cristo. Gracias al Señor que me sacó. Porque vivir para Cristo es todos los días, no un día sí, un día no, es todos los días. ¿Cómo vive usted? ¿Un día es un día no? Vivir, dice, para Cristo es lo que usted humanamente vive. Si usted no respira, no camina, no hace nada, usted no vive, está muerto. El ser humano todos los días vive. Y si nosotros dice que vivimos espiritualmente, para Cristo vivimos todos los días espiritualmente. Todos los días estamos con Él, todos los días estamos en el Evangelio escuchando su palabra, todos los días estamos haciendo lo que Él dice. Por eso dice que aquel que pierda su vida por causa de Él y del Evangelio, se salvará. Y si tú quieres ser su discípulo, tienes que permanecer en su palabra, tienes que permanecer en su Evangelio, para que tú puedas ser preparado y ser enviado a predicar el Evangelio. Lucas 8:1. Alabado sea el Señor. Santo es para siempre el Señor. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Los 12 con él. Alabado sea el Señor. ¿Se da cuenta, no? Los 12 estaban con él. Ellos miraban. Ellos oían. Por eso le dije, a ti no tiene que ser enviado. ¿Por qué? Porque tiene que ser preparado para que vea cómo es que se predica el evangelio, qué es lo que se tiene que hablar, a quién tienen que creer. Por siempre no me voy a cansar de decirle yo que no me crean en lo que yo le digo, crean lo que dice el Señor en su evangelio. Porque yo me puedo desviar, y si me desvío no me crean. Cuando yo le hablo la palabra, es que estoy hablando su evangelio. No estoy hablando lo que yo pienso, lo que yo creo, sino el evangelio, lo que Él trajo. Creen en Él, crean en el evangelio, no me crean a mí. Porque hay muchos que dicen, no, soy su pastor, amén, entonces tiene que obedecerme, sujetarse y obedecerme. Pero nadie dice, pero en la Biblia no dice lo que usted está diciendo. No, usted tiene que obedecer y sujetarse, si no es rebelde. No, la Biblia dice que tengo que creer en Jesús y en el evangelio, no en un pastor. Si está el pastor dentro del evangelio, yo creo, pero si no está dentro del evangelio, no puedo creerle, porque me haría discípulo del hombre, no de Jesús. Y eso es renunciar a todo, hermanos, porque dice que estaban con él, ¿para qué? Para que vean cómo era ser un verdadero hombre de Dios, o un hombre que era seguidor de Cristo, porque ellos seguían a Cristo. Y se hicieron sus discípulos porque andaban con él, miraban lo que él predicaba. Y por eso que los discípulos que vinieron empezaron a predicar lo mismo. Alabado sea el Señor. Juan 8:12, o Hechos capítulo 8. Hagamos unos ejemplitos. Hechos 8:12. Alabado sea el Señor. De Felipe, un ejemplo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, en el nombre de Jesucristo, bautizaron hombres y mujeres.
Cuando creyeron al Evangelio, ¿no? Se bautizaron hombres y mujeres. Mire, acá hay hermanos nuevos que han creído en el Evangelio y que están queriendo desesperadamente bautizarse. Por eso le digo, ¿qué convierte? El Evangelio, no el predicador. El Evangelio. Usted cree en Jesús, en el Evangelio. Eso le da el querer como el hacer. Eso lo cambia, eso lo convierte. Yo solamente soy un instrumento de Dios. Pero tengo que predicar el mismo Evangelio de Jesús. ¿De qué vale, hermanos, de que esté lleno la iglesia cuando están en una carnicería lleno de pecado, hermano? Gente, hombres y mujeres vestidos como quieren, vienen cuando quieren, pelo pintado, pelo el hombre pelo grande, y viven de una manera que da vergüenza. Lleno de gente, pero para mí es un camal, hermano, pura carne. Y que me perdone el Señor, pero eso es lo que dice la palabra, hermano, son carnales, porque no siguen a Jesús, siguen a un hombre. Que no les predique el evangelio verdadero, les predico un evangelio creado por el hombre. Porque dice la Biblia que cuando uno cree al evangelio, cuando uno cree en Jesucristo y cuando sigue lo que dice el evangelio, dice que inmediatamente se arrepiente. Y lo primero que hace, el que creyere y fuere bautizado, fácil es para mí, bautícese hermana, bautícese hermano, y mire que si no, que esto, que el otro, y sí se va a bautizar, porque le estoy dando. ¿A qué diferente es cuando usted cree? Y usted mismo dice, pastor, quiero bautizarme. Quiero bautizarme, ¿por qué? Porque sé que estoy pecando, sé que no, tengo que nacer otra vez, tengo que meterme al agua porque representa la muerte y la resurrección de Jesús. Necesito bautizarme. Hoy he escuchado a otros pastores que dicen, no, tienes que hablar el bautizo, tienes que hacer lo que se bautice. Pero tiene fruto de arrepentimiento. No, fruto de arrepentimiento, que se bauticen. Para la foto, para que vean que está haciendo la obra. La Biblia no dice eso, hermanos. La Biblia dice que tienes que creer para bautizarte. Y tiene que haber frutos de arrepentimiento. Porque si los meto al agua, hermanos, salen mojados y siguen pecando. Por eso que Juan el Bautista fue el primero, ya saben, cuando bautizó. Porque a los fariseos, oye, ¿quién les enseñó a huir de ustedes de la ira venidera? A hacer frutos dignos de arrepentimiento primero. No, pero nosotros predicamos la ley, somos maestros. ¿Qué maestros de qué? De una carnicería, porque no saben nada del evangelio. Alabado sea el Señor. Por eso le digo, hermanos, uno tiene que creer. Por eso que dice que aquí creyó. Y cuando creyó, inmediatamente dice que hombre y mujer le dijeron, ya, queremos bautizarnos. Ya Felipe le ha dicho, no, espérese un momentito. Ya, ¿qué les habrá dicho? Pues no especifica la palabra. Pero se bautizaron. Alabado sea el Señor. Porque el evangelio, cuando tú lo crees, te pone el querer como el hacer. Alabado sea el Señor. Santo es para siempre el Señor. El evangelio, cuando tú lo crees, también dice que eres engendrado por el evangelio. Mire, vamos a Juan capítulo 1. Versículo 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales por creer en el evangelio, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino, mire, por creer en él el evangelio, dice que empieza a ser ustedes engendrados. ¿Cómo es eso? Vamos a Corintios. Pablo pone un ejemplo. 1:17. No, Corintios 4:15. Alabado sea el Señor. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio de ¿qué? Del evangelio. Por medio de Cristo Jesús yo los engendré por medio del evangelio. Alabado sea el Señor. ¿Ah? ¿Se da cuenta, no? Cuando tú crees, cuando un hombre es enviado, por eso ahí tiene que ver mucho, cuando un hombre es enviado por Dios,
y enviado por un pastor que es levantado por Dios, cuando ve que anda, se comporta y anda como es digno del Señor y respetando el Evangelio, entonces es enviado. Entonces Dios utiliza su boca, porque va a anunciar el mismo Evangelio, lo mismo que ha oído y ha visto cómo se comporta el que le ha enseñado, va a ir y va a hacer lo mismo. Y la persona que va a creer, ¿qué va a pasar? Va a arrepentirse. Y por creer en Jesús y en el Evangelio y seguir el mismo Evangelio, dice que va a ser engendrado. Por eso dice de que Él es el que los engendró, o sea, Él es el Padre de ellos. Y no es que sea el Padre espiritual, sino que Él representa como un Padre acá, un hombre de Dios que es. Por eso yo los engendré, dice, por medio del Evangelio. Alabado sea el Señor. Por eso le digo que si ustedes me ven como Padre espiritual. ¿Por qué? Hay muchos que han creído porque Dios utilizó mi boca. Y yo les enseñé el Evangelio. Y les presenté el Evangelio de salvación y creyeron. Y podría decir también que yo los engendré por medio del Evangelio. Alabado sea el Señor. Eso dice la palabra, no lo digo yo. Pero y ustedes están viendo cómo me comporto yo. Y si vivo o no vivo para Cristo. Por eso dice que tienen que imitar la fe del pastor, que vive en gozo y en paz para Cristo. Porque cuando tú crees, lo recibes y crees en Él y crees en el Evangelio, ya eres engendrado. En ese momento por creer y por obedecer el Evangelio. Alabado sea el Señor. Palmas para Cristo. Santo es para siempre el Señor. Mire que dice Romanos 2:16. Santo es para siempre el Señor. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. Dios va a juzgar a todos aquellos cristianos. ¿Por qué no quisieron vivir para Cristo ni vivir para su Evangelio? ¿Por qué? Porque hay muchos hermanos y hermanas en todo el mundo que no quieren perder su vida. No, es que esto, es que el otro, es que no, es que el otro, es que no puedo y es que esto. Entonces, Él sabe el motivo principal. Él sabe los motivos de los secretos de los hombres, por qué no dieron su vida al Evangelio ni a Él. Y nos va a juzgar. ¿Lo dice o no? Nos va a juzgar, hermanos, por su Evangelio. Por eso que, porque Él quiere que estemos acá todos como hermanos para ser uno, para que seamos formados como discípulos, para que nosotros que aprendamos a ser verdaderos discípulos, que renunciamos al mundo y que nos dedicamos al Señor, para que seamos uno, unidad, perfectos, unidad, y tengamos esa misma doctrina que del Evangelio. Porque si no, uno va a hablar de otra manera. ¿Dónde se aprende eso? No, es que un hermano, no es que un predicador me dijo, no es que la hermana tal me dijo, y viene con otro pensamiento, no el pensamiento que acá le está enseñando. Pues si le he dicho, no, un hijo no va a ir a comer al vecino, pues uno viene a comer donde esté su papá, o sí. O su hijo usted permite que se vaya a comer al vecino. Mucho tiene que ver el hijo, ¿ve? Si el hijo ve que le está en la casa comida, ¿qué hace el hijo? Se va a buscar a la calle donde hay comida, pues que no me da de comer papá, tengo que ir a buscármela. Pero acá tu padre te tiene comida todos los días. No tienes por qué ir a buscar a otro lado. Sino que no quieres venir a comer a tu casa, rebelde, quieres comer en otro lado. Dios me va a juzgar a mí. ¿Estaba el menú todos los días para ser mis discípulos? Sí, Señor, tú lo tienes firmado, sácalo. El que no quiso formarse, el no quiero ser discípulo, el que no quiso ser enviado por un hombre de Dios, lo va a sacar a la luz el Señor. Va a juzgar por su Evangelio. Alabado sea Dios. Porque Él quiere formar guerreros, hermano, mire. ¿Por qué? ¿Por qué cree, mire? Si dijo, vaya y hagan discípulos a las naciones. Pablo fue el primero que dijo, ay de mí, si no enunciar el Evangelio. Me es impuesta necesidad. Vamos a Corintios, mire. 1 Corintios. La hora se va y recién está uno en el mensaje. Alabado sea el Señor. 9:16 al 18.
Amén. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Porque hay muchos que ponen pretexto. No, ¿quién me va a dar de comer? No, tengo gatos, mi familia. No puedo predicar la palabra. Y si hacen, predican de mala voluntad. Uy, y están mirando, no, estos son duros, no dan, ¿cómo quiere que viva? De mala voluntad salen a predicar. Pero de mí no van a ver eso, hermanos, gracias a Dios. Yo de buena voluntad, todos los días estoy feliz. Amo predicar la palabra, amo llevar el mensaje, amo evangelizar, amo todo. Porque es el amor de Dios, no es el mío. Humanamente ya me hubiera ido hace tiempo yo, hermanos. Pero el amor de Dios, ¿por qué dice Pablo? Dice, ay de mí si no anunciara el Evangelio. ¿Por qué no? Porque no por él, sino quien estaba dentro de él. Me es impuesta necesidad porque le y una vez el mensaje, de Ajiro, tienes que dar el mensaje. Y lo hacía de buena gana. Imagínese al predicador amargo. ¿Qué pasa, pastor? No tengo que pagar el agua, no tengo que pagar la luz. Y los hermanos ni siquiera me apoyan. Tengo todo el peso yo. Y todavía me pregunta por qué estoy molesto. Imagínese. Pero no, pues, no. Dice que yo, el hombre de Dios o cualquier hombre de Dios que así formado por Dios, que predica por amor, con gozo, dice, no se preocupa, no hace abuso, no busca el derecho de querer pedir recompensa o algo. No. De buena voluntad lo da, confía en el Señor. Ya tiene recompensa con Él. La recompensa está con Él, no con ustedes. Para mí la recompensa en ustedes es que ustedes se amen unos a otros y que sean uno en Cristo. Con que estén acá, yo me siento feliz. Eso es mi felicidad, verlos juntos. ¿Qué padre no quiere ver a los hijos juntos? Dígame usted. ¿Qué padre quiere que el hijo esté por allá, el otro por allá en el almuerzo? Pero cuando ves a toda tu familia junta, el padre está feliz. Y eso es lo que a mí me hace feliz cuando los veo juntos. Cuando no viene un hermano o una hermana, aunque no se lo digo, pero estoy triste. Estoy triste. Porque los quiero ver juntos. Por eso dice, ay de mí, yo presento gratuitamente el Evangelio. Siempre le he dicho, si nadie cobra plata acá. Si usted siente necesidad en su corazón dar algo al Señor, dele. Si no siente, no dé, porque no se lo recibe el Señor. Tiene que creer, si cree en Él y en el Evangelio, usted va a dar de corazón lo que usted siente. No dé por cumplir, dé porque cree en Él y en el Evangelio. Porque aquí se presenta gratuitamente el Evangelio. Acá no le hablo de ofrendas o diezmos. Tengo un año predicando, habré hablado una sola vez de ofrendas. Diezmo no existe para mí. O dos quizás, no me acuerdo. Pero no, eso no es el tema. El tema es Jesucristo. Predicar el Evangelio, que se arrepientan. Todos los días el mensaje principal es arrepentíos. Y vuélvanse al Señor. Porque el tiempo se ha cumplido. Cualquier momento viene el Señor y ¿cómo te va a hallar? ¿Cómo te va a hallar? Alabado sea el Señor. Él quiere que todos se salven, pero no depende de Él, depende si usted quiere salvarse. Alabado sea el Señor. Él quiere salvar todas las almas, pero las almas son el problema, no quieren salvarse. Santo es para siempre, porque no quieren arrepentirse de sus caminos. Corintios 15:1, mire qué dice. Alabado sea el Señor. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿Por qué cree que el Señor quiere que estén todos los días juntos? Ni un cristiano va a permanecer en el camino si no permanece escuchando el evangelio. No puede, hermano. Jesús dijo, separado de mí, nada puede ser. No separado de Él, hermano. Usted puede tenerlo a Cristo acá, pero su palabra
Si no le escucha, la fe no viene por leer la Biblia, la fe viene por oír, permanecer en el Evangelio, escuchar la palabra, escuchar el mensaje. ¿Quién te va a arrepender afuera? Tú vas afuera y predicas la palabra sin ser enviado, tú los agarras con la palabra, pero ellos no saben la palabra. Oh, qué predicador es esta hermana, este hermano. Pero el hombre de Dios y los hombres de Dios saben que estás pecando. Aquí el Señor te va a reprender y te va a decir, vuélvete de tus caminos. Tienes que permanecer en la palabra. Tienes que permanecer en el Evangelio para que el Señor pueda formar un verdadero discípulo y ser enviado. Porque acá está diciendo que tienes que permanecer en el Evangelio para que te forme como un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. Que permanezca y se comporte como es digno del Evangelio, dijo Pablo. ¿Por qué? Porque este mundo, ya saben, ¿quién está esperando a alguien que se desvíe? Él quiere cegar el entendimiento de los que no creen todavía. Si tú crees, permaneces en el Evangelio. Pero si no crees, hay alguien que te va a hacer que te desvíes de esa luz que Dios ha puesto en tu vida. 2 Corintios 4, para terminar. Alabado sea el Señor. Santo es para siempre el Señor. 3 y 4. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Oiga, esas iglesias que no enseñan el verdadero Evangelio, ¿está encubierto el Evangelio o no? Hablan de Jesús, pero el Evangelio está encubierto. Oye, y esos pastores saben lo que dijo Jesús, ¿eh? Pero no les dicen lo que dijo Jesús. Lo tienen encubierto. Yo he hablado con 3 pastores y les he hablado lo que el Señor Jesús dijo. Sí, ya voy a orar para obedecer. Otro dijo, no, sí, ya tengo presente, voy a tener que hacer eso. Y nunca lo hacen. Los tienen encubierto. No se van a salvar, hermanos, y los que están con Él tampoco se van a salvar, porque no siguen a Cristo, están siguiendo a un hombre. Acá dice que el que está encubierto el Evangelio, entre los que se pierden está encubierto. Porque el Dios de este siglo les ciega el entendimiento, porque no quieren creer. Oiga, si yo creo que Dios me está hablando por la palabra de su Evangelio, yo inmediatamente me postro, perdóname Señor, y empiezo a obedecer el Evangelio. ¿Qué me interesa que hablen de mí? ¿Qué me interesa que los hermanos digan, oye, ese hermano, ese pastor ha hecho lo malo, cómo sea bueno? Que no me interesa que yo estoy bien con el Señor. Cualquiera puede fallar al Señor humanamente, cualquiera puede fallarle también en pecado, ya pues, cada uno tiene que ser responsable de lo que ha hecho, confesar el pecado y que Dios le perdone para que se salve. Porque el que encubre el Evangelio entre los que se pierde, ya se perdió. Porque el Evangelio está ahí, si crees, tienes que obedecer. Y si no lo quieres ver, lo estás encubriendo. ¿Y quién se encarga de que lo encubras? El Dios de este siglo. Te nubla el entendimiento para que no te resplandezca la luz del Evangelio. Para que te pierdas. Para que te pierdas, mi hermano. Y si te pierdes, Él va a dar retribución a aquellos que no obedecieron al Evangelio, dice eso, ¿no? Ah, 2 Tesalonicenses. Seguiríamos, pero ya muy tarde. 2 Tesalonicenses 1:8. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor. Es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que trajo, por eso dijo que Él vino a la tierra. A los que me han recibido y los que creen en el Evangelio se salvarán. Pero aquellos que no quieren conocerlo a Dios, no quieren creer en Él y no quieren obedecer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, justa retribución, llamas de fuego, van a ser echados al lago de fuego. Porque no quieren obedecer al Evangelio de Jesucristo. No es broma, hermanos. Créense en Él, creen en su Evangelio. Arrepiéntete, dijo el Señor, porque el tiempo se ha cumplido. En cualquier momento viene el Señor y ¿cómo te va a agarrar? No quieres renunciar a toda tu vida. No quieres perder tu vida por causa del Evangelio. ¿Cómo te vas a salvar? ¿Quién no quiere irse a pasear? Estamos de vacaciones. Una semanita por la playa. ¿Quién no? Pero dice el Señor que tengo que perder mi vida por causa de Él y del Evangelio. Para poder salvarme. Ya perderé acá unos cuantos años, pero con el Señor voy a estar eternamente para siempre.
feliz, en gozo. Pero aquellos que no quieren perder su vida estarán felices acá un tiempito. Viene el Señor, eternamente van a ser condenados por no perder aquí unos años su vida. Alabado sea el Señor. Justa retribución a aquellos que no conocen a Dios ni quieren obedecer al Evangelio de Jesucristo. Por eso nosotros estamos llamados a creerle al Evangelio de Jesús para tener la salvación. ¿Crees en Él? Cree en el Evangelio y te salvarás. Ponte de pie, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Santo es para siempre el Señor. Levante su mano ahí. Padre mío, Dios Todopoderoso, una vez más te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia, porque sabemos que eres tú el que nos hablas todos los días. Eres tú el que nos reprendes. Eres tú, Señor, el que nos da el entendimiento para ver cómo estamos delante de ti, Señor. Perdónanos, Padre mío, si no queremos perder nuestras vidas por causa tuya y del Evangelio. Perdónanos si no nos ha alumbrado el Señor todavía y ni conocemos cuál es el Evangelio que tú has traído aquí en la tierra. Nos arrepentimos y nos apartamos en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que nos fortalezcas, que nos ayudes a vivir conforme a tu voluntad. Creemos en ti y creemos en el Evangelio. Por eso aquí estamos todos los días, Señor, por causa de tu Evangelio y por causa tuya, para que tú nos puedas reprender y exhortar con paciencia y doctrina, Señor, sabiendo que nosotros necesitamos que tú nos alimentes, que tú nos cambies, que tú nos limpies, que tú nos purifiques, que tú nos santifiques, porque tú eres el único, Señor, que nos puede llevar a vivir una vida diferente. Por eso aquí estamos humillados todos los días, reconociendo que separado de ti nada podemos hacer. Por eso te damos gracias por un día más de vida. Gracias por las pruebas, las luchas, las circunstancias, la escasez, la enfermedad, tribulación y angustia. Gracias por todo y en todo, Señor, porque sé que somos más que vencedores si tú estás con nosotros. Y declaramos por fe una vez más, como todos los días, que esta palabra que convierte al alma no regresará vacía, sino que dará el fruto por el cual tú le enviaste a cada uno de nosotros. Y declaramos por fe también, Señor, que nosotros y nuestra familia te serviremos para siempre. Y lo declaramos por fe. En el nombre de Jesús tu Hijo amado. Amén y amén.